Muy buenas noches, bienvenidos al canal de Peregrina María para acompañarme en esta formación o charla sobre Nuestra Señora de Lourdes, una advocación que verdaderamente tiene algo en particular, como nuestra Madre María quiso presentársele a Bernadette, una niña de 14 años. Pero para dar inicio, obviamente quiero que iniciemos haciendo oración, una oración muy especial a Nuestra Señora de Lourdes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dóciles a la invitación de tu voz maternal, oh Virgen Inmaculada de Lourdes, acudimos a tus pies en la humilde gruta donde apareciste para indicar a los extraviados el camino de la oración y de la penitencia, dispensando a los que sufren las gracias y prodigios de tu soberana bondad. Recibe, oh Reina compasiva, las alabanzas y súplicas que pueblos y naciones, unidos en la angustia y la amargura, elevan confiados a ti. Oh blanca visión del paraíso, aparta de los espíritus las tinieblas del horror con la luz de la fe. Oh mística rosa, socorre las almas abatidas con el celeste perfume de la alabanza y de la esperanza. Oh fuente inagotable de aguas saludables, reanima los corazones endurecidos con la ola de la divina caridad. Haz que nosotros, tus hijos e hijas, confortados por ti en las penas, protegidos en los peligros, apoyados en las luchas, amemos y sirvamos a tu dulce Jesús y merezcamos los gozos eternos junto a ti. Amén. Una oración compuesta por el Papa Pío XII. Entonces, con esta oración iniciamos esta charla sobre Nuestra Señora de Lourdes. Por eso quiero presentarme. Soy John Jairo Neira, hurtado profesional en Ciencias Bíblicas de la Universidad Minuto de Dios acá en Colombia. Estudios en Derechos Humanos y Posconflicto de la Pontificia Universidad Javeriana. Estudios en Predicación del Centro Fuego Nuevo de la Universidad Uniminuto acá en Colombia. Estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor Arquidiocesano de Manizales y animador del estudio de la palabra en diferentes entornos y parroquias acá en Bogotá, Colombia. Entonces, realmente es un gusto compartir este momento con ustedes y desde esa perspectiva de amor que Dios quiso dejarnos en la amada Virgen María, pero hoy con la advocación de Nuestra Señora de Lourdes. Y por eso pues quiero desde iniciar esta charla, pues obviamente haciendo como un pequeño resumen de lo que podemos hablar de Nuestra Señora de Lourdes. Entonces, en el año de 1858 sucede este acontecimiento tan especial allá en Lourdes, Francia. ¿A quién se le manifestó la Santísima Virgen María? A Bernadette Soubirous. ¿Cuántas veces se apareció la Santísima Virgen? 18 veces durante 15 días. ¿Cómo se identificó nuestra Madre Santísima a Bernadette? Iniciando con algo muy bíblico, ¿sí? Muy especial, ese yo soy la Inmaculada Concepción. Ese yo soy, en el Antiguo Testamento lo reconocemos cuando Dios en el libro del Éxodo se manifiesta en la zarza ardiendo a Moisés. Y le dice Moisés, ¿y cómo le digo al pueblo
tu nombre. Y le dice Dios, yo soy el que soy. Y luego Jesús toma esas mismas palabras para decir, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero también algo muy especial fue en el momento en que era juzgado por los del Sanedrín, y el sumo sacerdote le pregunta, ¿y tú quién eres realmente? Y Jesús le dice, yo soy el Hijo de Dios. Y por eso para ellos fue una blasfemia y se rasgó las vestiduras y fue condenado a muerte. Entonces, realmente la Santísima Virgen María es corredentora, ¿sí? Acompaña en esa redención de todos nosotros con su Hijo Jesús. Jesús es el Redentor. Pero ella toma, no olvidemos, ese yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces ella le dice a Bernadette, pues habla con ella, le da mensajes, ¿sí? ¿Quién vio más a la Santísima Virgen María? Pues obviamente que solo Bernadette se le manifestó a ella nada más. Como en otras advocaciones, obviamente como en Fátima, a estos tres pastorcitos solamente la veían ellos tres. Entonces, ese es el regalo de Dios a esas personas elegidas para que Dios, en la persona de la Santísima Virgen María, dé mensajes de amor, dé mensajes de oración, ¿sí? Entonces, todo esto es por el amor que nos tiene el Padre y nos lo hace por medio de la Santísima Virgen María. Se edificó una basílica en honor a ella, ¿sí? Pasaron exactamente 18 años desde el día en que se manifestó, 1858, y en 1876 se hizo esta edificación de la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes allá en Francia. El símbolo que caracteriza a Nuestra Señora de Lourdes es el manantial que constantemente las personas que peregrinan allá pueden ver este hermoso símbolo de amor, de que ella hizo presencia allí, ¿sí? No sabemos muy bien el año en el cual se da esa imagen, fue pintada o pues la escultura como tal, pero sabemos que se le manifestó a ella, a Bernadette, con los pies descalzos, ¿sí? Lo vamos a ver un poco más. Ella es la patrona de los enfermos, por eso muchas personas han ido a este lugar de peregrinación buscando sanación de su cuerpo, de sus enfermedades. Han tomado el agua de la fuente, de ese manantial de amor, ¿sí? Y su festividad es el 11 de febrero. El 11 de febrero es esa fiesta que se celebra. Y la actitud de la Iglesia frente a esta manifestación tan hermosa de amor de Dios en la persona de la Santísima Virgen María ha sido muy positiva. Por eso la oración que hice ahorita del Papa Pío XII y otros papas han visitado este bello lugar, ¿sí? Y la han coronado, y los milagros que la Virgen ha realizado han sido muchos. Entonces vamos a iniciar hablando, primero que todo, de un poco de una pequeña introducción que realmente nos hace ver cosas muy importantes, como esto es de muchas fechas y muchos lugares. Entonces a veces me van a ver de pronto bajando los ojos y voy a tener que leer algunas cosas muy claras. Entonces la advocación de Nuestra Señora de Lourdes hace referencia a 18 apariciones, como ya les había dicho, ¿sí? De la Santísima Virgen María a Bernadette. De 1848, ¿sí? Bernadette, a 1879, cuando fallece esta gran santa de la Iglesia.
afirmó haber presenciado en 1858 en la gruta, ¿sí?, a orillas del río Gavé, en las afueras de la población de Lourdes, en Francia, a nuestra Santísima Virgen María, ¿sí? Entonces allá en los Pirineos es donde realmente se encuentra este bello lugar de Francia. Ya en vida, Bernadette, digamos, fueron muchos los católicos que creyeron en las apariciones de la Virgen María, ¿sí? Debemos entender y hacer referencia de que bíblicamente, cuando Jesús hacía un milagro, era para manifestar el amor de Dios a esas personas que veían el milagro y a la persona que lo recibía, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista podemos darnos cuenta de que el amor de Dios hacia todos nosotros en la persona de la Santísima Virgen María es una gracia que Dios nos da. Por eso el Papa Pío IX autorizó al obispo local para que permitiera venerar a la Santísima Virgen María en Lourdes, en el año de 1862, unos 17 años antes de la muerte de Bernadette, ¿sí? Entonces, Bernadette fue proclamada como santa, ¿sí?, por Pío IX el 8 de diciembre de 1933. Desde entonces, la advocación a la Virgen María de Nuestra Señora de Lourdes ha sido motivo de gran veneración y su santuario es uno de los más visitados en todo el mundo. Y por eso la Iglesia Católica ha declarado patrona de todos los enfermos. Quizá el número total de curaciones declaradas como milagros sea, digamos, muchos, pero vamos a ver de pronto o citar algunos que se han dado. Nuestras indagaciones, o sea, las indagaciones que se han hecho, no llegarán nunca a dilucidar ese misterio tan importante de ese renacer espiritual, de los caminos que nos llevan a la gracia de Dios. Bueno, por otra parte hablemos un poco de la historia. El 11 de febrero de 1858, Bernadette, una joven, ¿sí?, analfabeta, adolescente, tenía solamente 14 años, ¿sí?, y recogía leña a las afueras de Lourdes, cuando acercándose a una gruta, ¿sí?, un viento la sorprendió. Vio una nube dorada y a una señora vestida de blanco, con sus pies descalzos, ¿sí?, cubiertos por 2 rosas doradas, que parecían apoyarse sobre las ramas de un rosario. En su cintura tenía una ancha cinta azul y sus manos juntas estaban en posición de oración y llevaba un rosario. Entonces imaginémonos ese momento de Bernadette al ver a la Santísima Virgen María manifestándose a esta joven, ¿sí?, a un adolescente de 14 años. Y se presenta de una manera muy especial, con esos colores blanco, azul, ¿sí?, y lo significativo, un rosario, ¿sí?, un rosario. ¿A qué nos llama la atención eso? A que ella, ¿sí?, en esta manifestación estaba entonces pidiéndole a la gente que rezaran el rosario. Bernadette aseguró haber visto 18 veces a la Santísima Virgen María en ese lugar, en esa gruta, ¿sí?, entre el 11 de febrero, ¿sí?, al 16 de julio de 1858. Durante una de estas apariciones, la tercera, el 18 de febrero, la niña habló con la señora y le dijo: Bernadette, ven aquí
durante 15 días seguidos. La niña le prometió hacerlo por esos 15 días. Yo te prometo que serás muy feliz, no en este mundo, sino en el otro. La noticia de las apariciones corrió por toda la comarca y muchos acudían a la gruta creyendo en el suceso. Otros se burlaban de ello, ¿sí? En las diferentes apariciones el mensaje fue tomado así: invitación a la penitencia y a la oración por los pecadores, invitación a vivir una pobreza más evangélica, solicitud de que hicieran procesiones en la gruta y le fuera erigida una capilla allí a la Santísima Virgen María. El 25 de febrero, según testificó Bernadette, la señora dijo que fueran a tomar agua de la fuente y que comiera de las plantas que crecían libremente allí. Ella interpretó que debía ir a tomar agua del río que estaba cerca, del Gabé, y hacia allí se dirigió Bernadette, pero la señora le señaló con el dedo dónde debía escarpar la tierra, ¿sí? Y entonces, pues, obviamente había muchos espectadores y cuando la vieron hacer esto, ¿sí?, se dice que eran más de 350 personas allí viendo lo que estaba sucediendo. Y ella escarba, pues obviamente, en ese lugar y, digamos, ver a una niña escarbar y luego meter su rostro allí, pues se llenó de mucho barro, ¿sí? Y luego de ese suceso, ¿sí?, muchos católicos han ido a atestiguar, ¿sí?, los muchos milagros que han sucedido en este lugar. El manantial que brotó aquel 25 de febrero de 1858 produce 100.000 litros de agua por día, de forma continua, ¿sí?, desde aquella fecha hasta hoy, siglo XXI, ¿sí?, 2024. No ha dejado de manar, o sea, de salir el agua, ¿sí?, de este hermoso suceso. Entonces, muy especial esta parte que tenemos que tener muy presente, ¿sí? Entonces, podemos decir que ante la reiterada petición de Bernadette de que revelaran su nombre, el 25 de marzo de 1858 se dio el nombre que pidió que se le dijera a la Santísima Virgen María: yo soy la Inmaculada Concepción. El dogma católico de la Inmaculada Concepción de la Virgen María había sido solemnemente proclamado el 8 de diciembre de 1854, 3 años, ¿sí?, antes de esta manifestación en Lourdes, ¿sí? Entonces, miremos exactamente. El 11 de febrero es la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, pero el 8 de diciembre nosotros siempre celebramos a la Inmaculada Concepción, ¿sí? Entonces, es ver más profundo este dogma tan bonito, tan especial, que la Iglesia declaró: solemnidad de la Inmaculada Concepción, diferente a decir fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Cuando hablamos de solemnidad, estamos hablando de una fiesta magnífica, ¿sí? Y entonces es por eso que nosotros celebramos el 8 de diciembre ese dogma de fe, un dogma realmente, podríamos decirlo, que lo defendió la Iglesia de una manera muy especial, ¿sí? Entonces, puedo decir lo siguiente:
textual. La expresión resultaba ajena al vocabulario de Bernadette. En principio fue un motivo de desconcierto, tanto para el padre Peyramalé, párroco de Lourdes, como para otras autoridades eclesiásticas y civiles de Lourdes. Sin embargo, Bernadette mantuvo una consciente actitud de calma durante todos los incisivos interrogatorios que le hicieron. No olvidemos que esto, para que se dé una manifestación, cuando la Virgen María se ha presentado, ya sea allá en Lourdes, Fátima, México, como la Virgen de Guadalupe, pues siempre hay interrogatorios. Interrogatorios a Juan Diego por mucho, ¿sí? Le decían, realmente es lo que tú ves, es real, ¿sí? Entonces los interrogan, pero siempre se llega a que todos acepten esa manifestación del amor de Dios en la Santísima Virgen María. Entonces acá también sucedió todo esto, ¿sí? Ese interrogatorio. Las apariciones, hablemos un poco de las apariciones. En la cuarta aparición, el domingo 21 de febrero, la Santísima Virgen María, lanzando una mirada de tristeza hacia la multitud que estaba presente en Lourdes, dijo a Bernadette: es necesario rezar por los pecadores. Qué bello mensaje. Rezar por todos los que han cometido pecado. Entonces, realmente podemos decir que el amor de Dios por todos nosotros lo ratifica la Santísima Virgen María, diciendo: hay que rezar por aquellos que están desviados del camino de la fe. Y el 26 de febrero, la Virgen María subrayó: es necesario hacer penitencia. Entonces, sí, orar por los pecadores, pero también otra invitación. Ya prontamente empieza la Cuaresma, el 14 de febrero, y es un tiempo de ayuno, de penitencia, de oración, de dar ofrendas. Entonces, mira, todo nos lleva a algo, ¿sí? A vivir esos tiempos fuertes de la Iglesia, ¿sí? Entonces, Bernadette empezó a realizar algunos actos de penitencia. Asimismo, la Virgen María le dijo: rogarás por los pecadores, besarás la tierra por la conversión de los pecadores. Entonces, son actos muy especiales, ¿sí? Como la visión de Bernadette, ¿sí? Siempre estaba de rodillas besando la tierra. Era un acto de que la Virgen María le pidió, y ella obviamente lo hizo con amor por ella, ¿sí? Un amor muy grande. Más adelante, el 2 de marzo, la Virgen María le dice a Bernadette que transmitiera a los sacerdotes que desea que le construyan un templo allí. En la aparición del 5 de abril, la niña permaneció en éxtasis, sin quemarse con la vela que se consumía entre sus manos. Entonces uno se pone a mirar estas acciones de las apariciones y entonces ver que Bernadette tenía en su mano una vela, y nosotros sabemos que cuando tenemos un cirio en la mano y nos empieza a caer parafina o cera, pues nos quema y pues soltábamos la vela, mientras que ella no. Ella estaba en un momento de encuentro de ella en su ser como tal, ¿sí? De éxtasis espiritual con la presencia de la Santísima Virgen María. Entonces, su cuerpo podía estar en una posición, tenía la vela en la mano y no sentía dolor. Entonces, son cosas que realmente nos llevan a comprender que cuando Dios toca
a un hombre o a una mujer en ese camino de santidad, pues son manifestaciones de un amor muy grande y también de un proceso de vida que lleva la persona. Entonces son cosas muy especiales. Luego, el 16 de julio de 1858, la Virgen María aparece por última vez y se despide de Bernadette. En el lugar se comenzó a construir un santuario. El Papa Pío IX le dio la autoridad a todos los de allí para que construyeran, y no fuera una capilla, construyeron una basílica en el año de 1874. Entonces, las apariciones fueron declaradas auténticas el 18 de enero de 1862. Entonces, en Lourdes es uno de los lugares de mayor peregrinaje en el mundo, pues millones de personas acuden cada año, ¿sí? Muchísimos enfermos, es decir, llevan muchos enfermos allá, han sido sanados de enfermedades, ¿sí? Y el agua es un signo de esos milagros, de esas sanaciones. Por eso, la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, vuelvo a repetir, siempre se declaró que fue el primer día, 11 de febrero de 1858. Hablemos un poco de la Santa Bernadette, ¿sí? Para que podamos como mirar esa parte tan especial que nos muestra esa lección que la Santísima Virgen tuvo con ella, porque ella solamente era una niña, ¿sí? De 14 años que estaba recogiendo leña, y de un momento a otro llega la Santísima Virgen María para que empiece un proceso de anunciar que ella quiere que todos nosotros, ¿sí? Desde ese año hasta el año que estamos viviendo, 2024, vivamos orando por los pecadores, haciendo penitencia y viviendo como ella nos siempre lo ha pedido, en amor a todos nosotros, ¿sí? La Santísima Virgen María es la elegida, el modelo de vida para todos nosotros. Entonces, Bernadette nació el 7 de enero de 1844 en un pueblo de Lourdes, Francia. Su nombre es María Bernat, pero la llamaban Bernadette. Su salud era muy precaria, o sea, estaba enferma, ¿sí? Siendo asmática desde muy pequeña. Tiempo después de las apariciones, fue admitida en la comunidad de las Hijas de la Caridad de Nevers. En julio de 1866 comenzó su noviciado, y en el 22 de septiembre de 1878 pronunció sus votos perpetuos. Falleció unos meses después, el día 16 de abril de 1879. Entonces, es decir, murió muy jovencita. Eso, claro, obviamente por la enfermedad que tenía. La vida de Bernadette, después de las apariciones, estuvo llena de enfermedades y humillaciones. Soportó dolores, muchos dolores. Tenía tuberculosis, un tumor en la rodilla y problemas en los oídos. Entonces, mira, ella, una niña con todo esto, ¿sí? Pero fue elegida para acoger el mensaje de nuestra Santísima Virgen María, para mostrarlo al mundo, ¿sí? Para darlo al mundo. Qué bello eso. Entonces, tenerlo muy presente. En los primeros años, como monja, sufrió mucho, no solo por su mala salud, sino también a causa de que la Madre Superiora del lugar no creía en sus enfermedades, e incluso decía que cojeaba para llamar la atención. Como religiosa, se dedicó a ser asistente de enfermería, y más tarde, cuando ya estuvo muy mal de salud, fue sacristana. No olvidemos que ser sacristán o sacristana es velar porque todas las cosas
para la Santa Eucaristía estén organizadas. Antes de morir dijo: ruega, Señora, por esta pobre pecadora. 30 años más tarde de su exhumación, ¿sí?, se halló perfecto en conservación. O sea, al exhumarla después de 30 años, no salió con el cuerpo corrupto, sino incorrupto, es decir, tal cual como la enterraron. Es decir, Dios tocó a esta niña en todo su proceso y también la toca ya después de fallecer para declararla santa. Santa. Qué bello, o sea, ver que pasa todos estos sucesos, ¿sí? Fallece y después de 30 años la exhuman y sale su cuerpo incorrupto. O sea, no olía feo, o sea, dormida como si hubiera estado dormida 30 años. Qué bello. Unos años después, poco antes de su beatificación, el 12 de junio de 1925 se realizó un segundo reconocimiento del cuerpo, que seguía intacto. Mira todo lo que pasó, ¿sí?, después de 30 años, y el 12 de junio de 1925 descubre que su cuerpo sigue intacto. ¡Qué bello! Bernadette fue canonizada el 8 de diciembre de 1933, el día de la fiesta, de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Su cuerpo incorrupto todavía puede verse en el convento de Newburgh, dentro de un féretro de cristal. La festividad de la Santa se celebra el 16 de abril. Entonces, qué bello todo esto, ¿sí? 16 de abril. Pasemos a hablar un poco de la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, ¿sí? La imagen de la Virgen de Lourdes, los fieles católicos la veneramos, ¿sí?, en general por la descripción que hizo Bernadette. Entonces, joven, la Virgen se aparece joven, vestida de blanco con una cinta de color azul en la cintura, otro signo, con las manos juntas con actitud de oración, con un rosario colgándole del brazo, con una rosa dorada en cada pie. Entonces, cuando tengan la oportunidad de ir a Lourdes y visitar ese hermoso lugar, allá está la imagen, y así misma la crearon, ¿sí?, en ese bulto, como en Colombia le dicen bulto a las imágenes de yeso, ¿sí? Y es muy sencilla esa imagen de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Lourdes. Entonces, para que tengamos esa experiencia, los que, ¿sí?, siempre la podemos ver por una imagen en Google, ¿sí?, en ese sentido. Bueno, entonces muchos peregrinos van hasta allá, y debajo de ese lugar donde se encuentra la imagen de Nuestra Señora de Lourdes está la fuente. Está la fuente donde muchos hombres y mujeres, niños, se han curado de muchas enfermedades. Entonces, muy especial. Sigamos con algo muy especial que debe trascendernos a nosotros, y son los mensajes. El mensaje que la Santísima Virgen María dio en Lourdes puede resumirse en los siguientes puntos. Lo voy a leer, porque obviamente es importante tenerlos, cada uno de esos mensajes. Es un agradecimiento del cielo por la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, que se había declarado 4 años antes por Pío IX, 1854. Entonces, es importante tener eso. Derramó innumerables gracias de curaciones físicas y espirituales para que nos convirtamos
a Cristo en su iglesia. Es una exaltación a las virtudes de la pobreza, humildad, aceptadas cristianamente, al acoger a Bernadette como instrumento de su mensaje. Un mensaje importantísimo en Lourdes es el de la cruz. La Santísima Virgen le repite a Bernadette que lo importante es ser feliz en la otra vida, aunque para ello sea preciso aceptar la cruz. Dice así: yo también te prometo hacerte dichosa, no ciertamente en este mundo, sino en el otro. Entonces, aceptar la cruz. Cruz, como le dice Jesús a sus discípulos: si me quieres seguir, toma tu cruz y sígueme. A todos los que escucharon a Jesús predicar: toma tu cruz y sígueme. Muchos rechazaron: no, tengo que ir a enterrar a mi padre, ¿sí? Tengo que terminar algunas cosas. Y eso sucede hoy en día también, cuando sentimos la llamada de Dios y después decimos: no, tengo que hacer otras cosas, no, tal cosa, ¿sí? Entonces, Dios llama y siempre va a pedir: si quieres seguirme, toma tu cruz y sigue. Precisamente en este pasaje, María confirma directamente, con enorme claridad y sin ambigüedades, la existencia de la vida eterna, ¿sí? No ciertamente en este mundo, sino en el otro. Un mensaje muy especial de fe que nosotros debemos tener, de que cuando ya no estemos en este mundo terrenal, tenemos ese lugar, ¿sí? Que lo promete aquí la Madre amorosa que Dios nos regaló, nuestra mamita María, pero que también nosotros nos podemos ir al texto bíblico, y allá en Juan Jesús les dice: me voy a prepararles un lugar, ¿sí? En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Entonces, la Santísima Virgen María está confirmando esas palabras de Jesús. Importancia de la oración, de la penitencia, de la humildad, besando el suelo como señal de ello. No sé si recuerden lo que hacía siempre San Juan Pablo II cuando visitaba un país, ¿sí? Cuando iba a dar mensajes de Dios a diferentes naciones, cuando se bajaba del avión, cuando estaba bien de salud, su signo de llegar, arrodillarse y besar el suelo. Era un signo de esa humildad de hombre, ¿sí? De esa sencillez, ¿sí? Importancia de la conversión y la confianza en Dios. Entonces también un mensaje importante. ¿Qué más queremos nosotros ver en esta enseñanza, charla sobre Nuestra Señora de Lourdes? Pues obviamente que en el año de 1873 se edificó esta basílica en Lourdes, se convirtió en uno de los lugares de mayor peregrinaje en el mundo, ¿sí? Hoy el santuario de Nuestra Señora de Lourdes es uno de los sitios principales de peregrinación católica en el mundo, con una población de aproximadamente 15.000 habitantes. Lourdes recibe actualmente la visita de unos 6 millones de peregrinos por año. Entonces, un número grande, ¿sí? El 24 de septiembre del 2008, el arzobispo de Canterbury y primado de la Comunión Anglicana peregrinó al mismísimo santuario de Nuestra Señora de Lourdes para honrar a la Inmaculada Concepción, predicando ante 20.000 personas en la Eucaristía Internacional, ¿sí? Entonces, este señor Rowan Williams, de la Iglesia Anglicana, pues mira, predicó allá. Este hecho fue considerado como muy significativo en orden a la unidad de los cristianos.
y fue seguido por la visita histórica del Papa Benedicto XVI al primado anglicano el 17 de septiembre del 2010, con ocasión del aniversario, ¿sí?, del primer encuentro de un papa con un arzobispo de Canterbury en los tiempos modernos de Juan XXIII y el arzobispo George Ferser en diciembre de 1960. Entonces, son cosas muy especiales, ¿sí? Entonces podemos decir, en ese sentido, en el sentir de la Iglesia, Nuestra Señora de Lourdes constituye un camino de superación de las divisiones entre los cristianos, en orden al cumplimiento del mandato de Jesús, que todos sean uno. Juan 17, 21, que todos sean uno. Qué bello mensaje. Pasemos entonces a algo muy especial, ¿sí? Algo muy especial que es referente a la actitud de la Iglesia frente a este gran y hermoso regalo que Dios nos ha dado en la persona de la Virgen María, Nuestra Señora de Lourdes. Las autoridades de la Iglesia Católica han expresado explícitamente su devoción a Nuestra Señora de Lourdes en distintas ocasiones. El 25 de marzo de 1958, centenario de aquella aparición de Nuestra Señora, se presentó con las palabras: "Yo soy la Inmaculada Concepción". El cardenal Angelo Roncalli, que luego fue llamado a ser papa y se colocó el nombre de Juan XXIII, consagró la gran basílica, ¿sí?, subterránea en honor a esta hermosa advocación. En la clausura de este centenario de las apariciones de Lourdes lo expresó así: "La Iglesia", abro comillas, "la Iglesia, por la voz de sus papas, no cesa de recomendar a los católicos que presten atención al mensaje de Lourdes". Que presten atención al mensaje de Lourdes. El mensaje de Lourdes es claro: orar por los pecadores, hacer penitencia. Es muy claro. El calendario litúrgico católico celebra la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, lo vuelvo a decir, el 11 de febrero. Es decir, hoy es 6 de febrero, en 5 días, el próximo domingo, próximo domingo es la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Entonces, para que lo tengamos presente. El Papa San Juan Pablo II instituyó esa fecha, la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo. Jornada Mundial del Enfermo. Entonces va a ser un día muy especial para orar por nuestros hermanos que están enfermos. En 1983 y 2004, Juan Pablo II en persona visitó Lourdes, al igual que lo haría su sucesor Benedicto XVI el 15 de septiembre del 2008, en conmemoración del 150 aniversario de las apariciones, ¿sí?, en Lourdes. El último interrogatorio ante la comisión eclesial presidida por Laurense, obispo de Tarbes, fue el 1 de diciembre de 1860. El anciano obispo terminó emocionado al repetir Bernadette y las palabras que la Virgen hiciera el 25 de marzo de 1858. "Yo soy la Inmaculada Concepción". Mira que es una forma que nos está queriendo decir: no olvidemos que la Santísima Virgen es la Inmaculada Concepción. ¿Sí? La Inmaculada Concepción. El 18 de enero de 1862, el anciano obispo de Tarbes publicó la carta pastoral con la cual declaró que la Inmaculada, Madre de Dios,
se ha parecido verdaderamente a Bernadette. En ese mismo año, el Papa Pío IX autorizó al obispo local para que permitiera la veneración de la Virgen María en Lourdes. Desde entonces, los diversos pontífices han apoyado de varias formas la devoción y la peregrinación a este hermoso santuario. Entonces, tenemos un lugar allá en Francia donde la Virgen María dejó unos mensajes y dejó una fuente, un manantial de agua viva que ha curado a muchos enfermos. El Papa Pío X extendió la celebración de la memoria a toda la Iglesia. El Papa Pío XI ratificó definitivamente la celebración de Nuestra Señora de Lourdes al beatificar a Bernadette el 6 de junio de 1925 y canonizarla en la solemnidad de la Inmaculada Concepción del Año Santo de la Redención, el 8 de diciembre de 1933. En el año de 1937, el mismo Papa Pío XI nombró a Eugenio Becali como el delegado papal para visitar y venerar personalmente a la Virgen de Lourdes. El 8 de septiembre de 1953, en conmemoración del centenario del dogma de la Inmaculada Concepción, el Papa Pío IX, ¿sí?, o Pío XII, decretó en su carta Ecclesia, digámoslo en español, encíclica Fulgens, corona la celebración de un año mariano, el primero de la historia de la Iglesia Católica. Es decir, Pío IX declaró, ¿sí?, en su carta encíclica Fulgens, que debería existir un año mariano, ¿sí?, y fue el primero de la historia. Y de ahí se parten muchos años dedicados a la Santísima Virgen María. Por eso, Lourdes es el pie de todo lo que realmente ha hecho la Iglesia por lo que Dios ha manifestado en la persona de la Santísima Virgen María, que es el amor a la humanidad, en la mano de esa hermosa mujer, nuestra Madre, pero también en los mensajes tan importantes que ella ha dado. Oración, humildad, oración por los pecadores, penitencia, ¿sí? Entonces todo esto nos ha llevado a vivir una experiencia realmente grande. En Lourdes dijo las siguientes palabras: y parece como si la Virgen Santísima hubiera querido confirmar de una manera prodigiosa el dictamen que el vicario de su divino Hijo en la tierra, con el aplauso de toda la Iglesia, había pronunciado. Pues no habían pasado aún 4 años cuando cerca de un pueblo de Francia, en las estribaciones de los Pirineos, la Santísima Virgen María, vestida de blanco, cubierta con cándido manto y ceñida de su cintura de faja azul, se apareció con aspecto juvenil y afable en la cueva a una niña inocente y sencilla, a la que, como insistiera en saber el nombre de quien se le había dignado aparecer, ella, con una suave sonrisa y alzando los ojos al cielo, respondió: yo soy la Inmaculada Concepción. Bien entendieron esto como era natural los fieles que en muchedumbres casi innumerables, acudiendo de todas las partes, piadosas peregrinos a la gruta de Lourdes, reavivaron su fe. Fue el momento de reavivar una fe, ¿sí?
una fe trascendente, una fe entregada realmente, no solamente como decir, cuando leemos la palabra de Dios y la multiplicación de los panes y que Jesús les dio de comer a tantos y luego Él se fue en una barca y lo siguieron y Él les dice, ustedes me siguen porque les di de comer, pero yo les di también palabra de vida. Acá la Santísima Virgen se aparece, les da una fuente de vida y de sanación, ¿sí? Pero mucha gente quiso acompañarla para reavivar la fe, ¿sí? Reavivar la fe. Estimularon su piedad y se esforzaron por ajustar su vida a los preceptos de Cristo Jesús. Qué bello poder decir esto, y esto lo podemos encontrar en Pío IX, carta encíclica Fulgens Corona, numeral 3 y 4. Entonces, bello lo que nos dice. Y los milagros, voy a resaltar algunos nada más, ¿sí? La Iglesia Católica siempre consideró a la Virgen María como una figura íntimamente próxima a todo sufrimiento humano. Lo podemos entender cuando leemos el Evangelio de Juan, el momento de que su hijo empieza todo ese proceso de su pasión y muerte, ¿sí? Ella, al verlo crucificado, pues es el dolor de su corazón de madre verlo allí, y ahí se comprende después cuando Jesús le dice a ella, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Esa entrega que Jesús hace en la cruz para que en la persona de ese discípulo amado nosotros nos reflejemos en esa aceptación de que Jesús nos da a su Santísima Madre como también nuestra Madre espiritual. Y entonces ella empieza también a sufrir por todos nosotros, por los acontecimientos que se han vivido durante tantos años, guerras, y seguimos viendo más guerras. Ella sigue, ella cuando se va y se hace presente en cada lugar, ¿sí? Lourdes, Fátima, México, o ahora en Medjugorje, da mensajes de acaben las guerras, ámense los unos a los otros, porque ella sufre de vernos todos buscando venganza, violencia y demás. Ella sufre también. Por eso, en ese sufrimiento humano, desde aquel momento descrito por el Evangelio según San Juan, ¿sí? Y entonces podemos nosotros comprender ahí, en ese Juan capítulo 19, 25, 27, ese momento de sufrimiento, ¿sí? Entonces, reconocer que ella hace todo por amor, por amor. A partir de los hechos testimoniados por Bernadette, la Iglesia Católica consideró a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Lourdes, la patrona de los enfermos. Es importante señalar que tanto las apariciones como la existencia de hechos no explicables científicamente por las leyes naturales no constituyen artículos de fe. Entonces, son muchos los milagros, ¿sí? Demasiados. Por ejemplo, Le Comité Médical International y Le Bureau des Constituciones Medicales, es como lo que se traduce en francés, que rigen el análisis científico de las curaciones producidas en Lourdes, lo hacen de forma sumamente estricta. De los aproximadamente 7.000 expedientes de curación registrados de las apariciones, solo 67 casos han sido reconocidos por la Iglesia como milagros en un periodo de siglo y medio. Entonces, tener esto presente. La Iglesia siempre ha sido muy cuidadosa acerca de las curaciones. Dijo el facultativo francés Patrick
Trillier, director de la oficina médica, prefiere no reconocer un milagro verdadero a proclamar uno donde no existe. En efecto, tal es el grado de rigor manifestado en este tema que la curación de Marie Bali, aquejada de peritonitis, en su último estado, el famoso dossier 54 de los archivos de Le Brevet de Constituciones Medicales de Lourdes, testimoniada por el mismísimo y por entonces escéptico doctor Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina en 1912, no se encuentra incluida entre los casos considerados milagros por la Iglesia Católica simplemente por una constatación insuficiente de estado psíquico de la paciente previo a su curación. La persona más joven que se considera recibió esa gracia fue un niño, ¿sí?, de 2 años, Justin Borjor, de Lourdes, que padecía hipotrexia crónica, ¿sí?, infecciosa, con retardo del desarrollo motor. El más reciente reconocimiento de un milagro por la Iglesia Católica sobrevino en el año del 2005, ¿sí? Y asimismo se reconoció que 6 milagros tuvieron lugar por intercesión de Nuestra Señora de Lourdes sin que los enfermos viajaran hasta ese lugar. La mayoría de los milagros se produjeron por contacto con el agua de Lourdes, 49 de los 67 reconocidos. Para que una curación se considere milagrosa se debe cumplir una serie de requisitos entre los que se cuentan: que la dolencia sea incurable desde un punto de vista científico, que se haya puesto de manifiesto la total ineficacia de los medicamentos o protocolos empleados en su tratamiento, que la curación haya sobrevenido de forma súbita y no gradual, que la curación haya sido absoluta con efectos duraderos y no solamente una remisión, que la curación no sea una interpretación derivada del estado psíquico de la persona. Voy a mencionar de los 67 solo 3. ¿Sí? Jeanne Preflet de Rennes, Francia, visitó Lourdes en mayo de 1948 a los 31 años. Sufría de peritonitis tuberculosa con enflaquecimiento extremo, ¿sí? Y el 11 de noviembre fue su curación. Entonces, tener eso presente. Otro fue Alicia Coultrell de Francia, visitó Lourdes el 15 de mayo de 1952 a la edad de 34 años por una esclerosis múltiple desde hace 3 años y su curación reconocida oficial el 16 de julio de 1956, 4 años después. Entonces, nos damos cuenta, hay una infinidad de casos, y lo más hermoso que podemos resaltar de todo esto es la conversión del Premio Nobel de Medicina, el caso de Alexis Carrel, ¿sí?, y de Marie Bali, el caso que les había dicho anteriormente. Este señor tuvo su conversión, ¿sí? Tuvo su conversión, reconoció todo lo que había sucedido allí. Entonces, démosle gracias a Dios por todas estas bendiciones que se dieron allí, entre lo que le sucedió al doctor Alexis Carrel, ¿sí? Fue entre el año de 1901 al 1910, ¿sí? Y allí recibió 6 años más tarde de sus inicios ya médico y asistente del Departamento de Anatomía. Carrel leyó su trabajo científico publicado en la Sociedad de Medicina de Lyon el 12 de mayo de 1902. Este trabajo científico hizo historia y así fue la fama de este gran médico. Entonces, démosle gracias a Dios porque toca el corazón de un hombre, ¿sí?, que no creía, pero que luego se convierte y creyó. Entonces, realmente algo muy especial. Bueno,
Queridos amigos, queridas amigas, esta es la historia, todo lo que sucedió a Bernadette con la manifestación del amor de Dios en la Santísima Virgen María, advocación de Nuestra Señora de Lourdes. Finalicemos con una bella oración, ¿sí? Una bella oración también dedicada a ella, por los enfermos. Oh amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre nuestra, llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo en los ojos, acudimos en las moradas amargas de la enfermedad a vuestro maternal corazón. Hacemos esta oración por todos los enfermos del mundo, para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de vuestras misericordias sobre nosotros. Indignos somos por nuestros pecados de que nos escuchéis, pero acordaos, diré con vuestro siervo San Bernardo, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que hayan acudido a vos haya sido abandonado en vos. Madre tierna, Madre bondadosa, Madre dulcísima, ya que Dios obra por nuestra mano, por tu mano, las curaciones por tu gruta, en ese lugar, en tu gruta prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas de dolor. Guardar también una mirada de bendición para nuestro pueblo, pobres enfermos. Alcanzarle de vuestro divino Hijo Jesucristo la deseada salud, si ha de ser para mayor gloria de Dios. Pero mucho más, alcanzándonos a todos el perdón de nuestros pecados, la paciencia y la resignación en los sufrimientos y sobre todo un amor grande y eterno a nuestro Dios por nosotros en los sagrarios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.